y es un gozo. Xiomara, mi mujer, mi esposa, no ha podido estar conmigo para acompañarme y estar con vosotros también en esta mañana, ya que tenía un compromiso allí en Azpeitia que no pudo, digamos, cambiar, pero manda saludos y saludos también de parte de toda la iglesia allí en Azpeitia. Gracias por el apoyo que nos habéis dado en el aniversario, en el día sábado creo que pudisteis estar, una representación. Estuvimos celebrando nuestro 10º aniversario, al igual que vosotros en el mes de diciembre recién habéis celebrado, o sea que somos hijas hermanas, pero seguidas. Y quiero agradecer al pastor John, al liderazgo de la iglesia aquí y a la congregación por la invitación de estar compartiendo en esta mañana su palabra. Principalmente quiero compartir el tema, la dinámica y el propósito de los dones espirituales. Voy a invitar a Ramón y que por favor nos lea Efesios 4, el texto base, aunque estaré tratando otros versículos, otros textos, pero el texto base es Efesios 4, del 11 al 16. Ella lo leerá de manera bilingüe para que así podamos también... Vale, marcando. Pensaba que había micrófono. No pasa nada. Del 11 al 16. Creo que... Sí, lo tiene, creo, ¿no? Aquí. Casco. Sí. Efesios 4, del 11 al 16. Harik eta denok, Harik eta denok elkarrekin sinismen eta jainkoaren semearen ezagutza berbera izan arte, heldutasun beteko pertsonak Kristoren betetasunaren neurriko izatera iritsi arte. Ez gaitezen aurri izan edozein irakaspen haize kastinduak eta haratonak eramanak, uste okerretan erorazteko trebe den jende maltzurrak engainatuak. Alderantziz baizik, maitasunean benetakoak izanez, hasi gaitezen gauza guztietan, Kristori gero eta gehiago egokituz. Bera da burua, eta berak ematen dizkio gorputz osoari barne lotura eta batasuna. Atal guztiek bakoitzak bere jarduera, bereziaren arabera gorputz osoaren alde egiten duten elkarlanaren bitartez, horrela, gorputza haziz eta maitasunen osoki eraikiz doa. Amén, gracias. Dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, bendice tu palabra en esta mañana, por medio del poder de tu Espíritu, y obra, Señor, en cada uno en este lugar y los que ven esta transmisión en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si tú eres creyente y ya has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, en otras palabras, te has arrepentido de tus pecados y has entregado tu corazón y tu vida a Cristo, puedes tener la certeza, la seguridad de que tienes por lo menos un don espiritual. La Biblia enseña que Dios ha dado a cada uno de nosotros y a cada creyente en cualquier parte un don especial para equiparlo para algún ministerio
o servicio dentro de la vida de la iglesia. El apóstol Pedro dice que Dios nos ha dado a todos un don espiritual, en 1 Pedro 4:10. Y algunos creyentes no saben cuál es ese don que Dios le ha dado. Otros saben cuál es ese don, pero no lo quieren usar. Y otros lo usan, pero no saben cuál es el propósito de por qué Dios le ha dado ese don o esos dones. Y hoy quisiera, como dije al principio, compartir acerca de la dinámica y propósito de los dones espirituales, para que podamos en esta mañana, y después que tenéis el Festival de Ministerios, sabiendo ya por lo menos cuál puede ser vuestro don, y poderos anotar en cada ministerio donde creáis que Dios os ha capacitado para este servicio. ¿Qué es un don espiritual? Es una capacidad particular para ministrar a otras personas. Capacidad que da el Espíritu Santo de Dios y lo da por gracia. En el momento que uno es salvado, en el momento que tú fuiste salvado, y yo fui salvado en 1985, un 17 de agosto. Me acuerdo como que fue hoy. Ese día no se me olvida. Fue un día maravilloso. Y sé que para cada uno de vosotros también, cuando uno pasa de muerte a vida. Tenía casi 17 años y medio, a punto de cumplir 18, cuando me entregué a Cristo. Sumad entonces cuántos años han pasado, en 1985. Y cuando nos convertimos a Cristo recibimos dos dádivas. La dádiva de la vida eterna, desde el mismo momento que nos convertimos a Cristo por la fe, y la dádiva o el don del Espíritu para servir al Señor en un ministerio dentro y fuera de la vida de la iglesia. Dios nos ha dado a todos un don espiritual, por lo menos un don. Y hay que diferenciar entre dones y talentos, porque los dones solo lo tienen los creyentes. Una persona que no es cristiana no tiene dones, tiene talentos. ¿Qué es un talento? Es algo natural, una capacidad natural que uno trae desde que nace o lo adquiere en el aprendizaje en la vida y adquiere ese talento, pero eso no es un don. Los dones los del Espíritu, los talentos los traemos desde que nacemos. Por eso veis a niños que vienen con cierta inclinación, ¿no? Habéis visto niños que de pequeño él dice, este va a ser un mecánico, solo está reparando cosas. Esta niña va a ser pintora, ella solo pinta y pinta y pinta, ¿no? O le va a gustar la cocina, o sea, son cuestiones naturales que cada uno trae, de que Dios mismo lo da, tanto los talentos como los dones. Y nos da las oportunidades también de formarnos, de capacitarnos. Pero, ¿qué es la habilidad? La habilidad es la destreza de usar el don o el talento. Hay personas que tienen talento, pero no tienen la habilidad para usarlo bien. Y hay creyentes que tienen dones, pero no tienen la habilidad para usarlo bien. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, Él nos capacita por medio de ese don que nos da el Espíritu, para que podamos nosotros ser un instrumento útil en las manos del Señor y traigamos gloria a su nombre. ¿Cuántos queremos dar gloria a Dios? Traer gloria a su nombre. Y no podemos, como creyentes, tener ese don o esos dones que Dios nos ha dado y usarnos y estar bien con el Señor. Porque cada uno va a comparecer delante del Señor. Y Dios nos va a demandar, sean los talentos que Dios nos ha dado desde que nacemos, o sea,
los dones o el don espiritual que Dios nos da por su Espíritu cuando nacemos espiritualmente, cuando nacemos en la fe, cuando nos convertimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Algunos talentos a veces vemos que son casi relacionados con los dones que después uno recibe por medio del Espíritu. A veces Dios nos da dones espirituales que nunca nosotros nos imaginamos que podíamos tener. No sé si os ha pasado, de repente nos sorprendemos que alguien nos ayuda a descubrir ese don. Y dice, guau, yo no sabía que tenía este don. Y esta festival de ministerio es bueno porque nos ayuda a motivar para poder descubrir el don o los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Y el apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Cada uno, no algunos, cada uno conforme al don que ha recibido, lo da por sentado. No dice al don que recibirán cuando el pastor ore por ti, no, al don que han recibido. Porque no olvidéis que recibimos dos dádivas, la dádiva de la vida eterna y la dádiva del Espíritu, el don del Espíritu para servir al Señor. Y en la palabra de Dios encontramos varios pasajes que se nos enumeran los dones espirituales. En 1 Corintios 12, que sabéis, del 8 al 10, versículo 28 y 29, Romanos 12, 6 al 8 y Efesios 4, 11 y 12, que ya hemos leído esta porción. Y en estos pasajes encontramos por lo menos de 17 a 19 dones, según como uno los ordena, que son los dones del Espíritu. Pero quiero decirte algo, los dones del Espíritu es diferente al fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Y en esta carta que recibimos de aquí del fruto del Espíritu, tiene que ver con la actitud. Los dones tienen que ver con la capacidad que Dios nos da para desarrollar o realizar un servicio, un ministerio. Pero si yo tengo ese don, pero no lo hago con la actitud correcta del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, no seré de bendición. Por muy bueno que sea el don, no voy a ser de bendición. Por eso el apóstol Pablo, hablando en el contexto de los dones espirituales, en el capítulo 12, que habla de los dones espirituales, dice en el capítulo 13, versículo 1 al 3, escucha lo que dice Pablo: si yo hablase de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser entregado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabías tú que podemos dar sin amor? Pero es imposible amar sin dar. Se puede dar sin amor, pero no se puede amar sin dar. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hay personas que dan para resaltar que tiene y que es buena. Y posiblemente, bueno, si no veis las ONG, la solidaridad, que eso es bueno, pero eso no es necesariamente amor. Aunque puedan ser buenas las ayudas. Pero el enfoque y el fondo habría que ver cuáles son los motivos. Así que cuando somos salvados, recibimos un don espiritual. Y es la soberanía de Dios que determina qué don es el que me da, o me ha dado, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no depende de lo que yo quiera tener, o que quiero tener el don del otro hermano o la otra hermana. A veces es buen deseo, pero no es la verdad bíblica.
Porque el Señor nos da el don que cree que podemos desarrollar a cada uno de nosotros, o los dones del Espíritu que podemos desarrollar. Por eso es importante que sepamos combinar los dones espirituales con el fruto del Espíritu. Porque si solo usamos los dones sin el fruto del Espíritu, no vamos a ser de bendición. Y el Señor tampoco le traerá gloria si no lo hacemos con la actitud correcta. Pero ¿cuál es el propósito de los dones? Sabiendo que no es lo mismo que el fruto del Espíritu, que no es lo mismo que un talento. El talento son las capacidades naturales desde que nacemos. Los dones es la capacidad especial que nos da el Espíritu para servir en el ministerio, para servir en la iglesia, para servir en la obra del Señor. Quiero darte rápidamente 7 propósitos que considero que son importantes darnos cuenta cuando nosotros usemos los dones espirituales. ¿Con qué propósito el Señor nos ha dado los dones? En primer lugar, los dones son para equipar a los creyentes. Efesios capítulo 4, que ya leyó nuestra hermana Ramón en euskera y yo leí en castellano, en español, dice el versículo 11 y 12, la parte A, y Él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué dio estos dones principales dentro del inicio de la iglesia? Dice que para equipar a los santos para la obra del ministerio. El don de pastor, de maestro, dice que para equipar a los santos, de manera que el ministerio, el servicio en la vida de la iglesia, ¿quiénes entonces lo tienen que desarrollar? ¿Los pastores o los santos? ¿Qué dice ahí? Los santos, no los pastores. Los pastores estamos aquí para equipar a los santos, pero no para hacer el trabajo, sino para capacitar a los santos, para la obra del ministerio. El ministerio de una iglesia y el potencial de una iglesia no está aquí en el púlpito. El potencial de una iglesia está en las bancas, en las sillas, en los dones espirituales de cada uno de vosotros. Y los pastores estamos aquí, como el pastor John, y cada pastor en cada iglesia local, para poder equipar a los santos para la obra del ministerio, dice aquí la palabra del Señor. Algunos dicen, bueno, pero nosotros para eso le pagamos al pastor, o para eso ofrendamos, para eso diezmamos, para que él haga la obra. No dice la Biblia que él es el pastor o los ancianos, no, dice que son los santos los que hacen la obra, y nosotros estamos para equipar a los santos para la obra del ministerio y edificar al cuerpo de Cristo. Hay muchos pastores, predicadores, que están agobiados y agotados, porque son orquesta, 1000 usos, lo quieren hacer todo, y una iglesia jamás va a crecer así. En primer lugar, porque nadie tiene todos los dones. Yo no los tengo, ningún pastor los tiene. Pablo tenía muchos dones, pero aún así, si vemos el ministerio del apóstol Pablo, vemos que él usaba a otros hermanos y equipaba a otros para la obra del ministerio, porque este es el potencial en la vida de una iglesia. No es el pastor, no es los líderes solamente, es toda la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, cada uno funcionando de acuerdo a los dones que Dios le ha dado por medio de su Espíritu. Hay pastores que están casi ya tirando la toalla porque están cansados, y después se quejan porque no hay quien le ayude, pero es que si no le ha preparado, no habrá soldados para la batalla, para la guerra. Y si no damos oportunidades de servicio, de ministerio, no va a crecer el creyente, no va a crecer la iglesia, no va a haber esa, digamos, cuidado pastoral completo si no funcionamos como un cuerpo en Cristo. Por eso es importante
hablar sobre los dones espirituales, equipar a los creyentes, equipar a la iglesia para la obra del ministerio. No podemos apropiarnos de todo el gozo nosotros. Tenemos que soltar para que otros se gocen. ¿Cuántos se gozan cuando sirven al Señor? Todos nos gozamos cuando, como dice un canto, y si todos trabajamos unidos, ¿qué gozo será? Entonces el gozo no solo es para el pastor o para los líderes, no, el gozo es para todos. Y todos debemos de gozarnos cuando servimos al Señor. Así que en primer lugar, los dones espirituales son para equipar a los santos, a los creyentes. Los dones de pastores, maestros, es para equipar a los santos. Estos dones apostólicos, proféticos, que dice aquí la Escritura, fueron los dones para establecer la iglesia en el primer siglo. Y ahora tenemos los dones de evangelista, pastores y maestros, que es lo que se necesita para predicar la palabra y para enseñar la palabra a la iglesia local. En segundo lugar, tenemos los dones. El segundo propósito es que los dones son para edificación de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 12, la parte B? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice el versículo 16? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. El segundo propósito es la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Primero es para capacitar a los creyentes para el servicio y después para edificar a la iglesia. Dice el versículo 16, para que todos, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Veis allí? Cada miembro. No dice algunos miembros, dice cada miembro. Los dones son para perfeccionar a los santos, pero también para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto quiere decir que si todos trabajamos juntos y ejercemos el don, servimos con el don o los dones que Dios nos ha dado, tú ejerces tu don y yo ejerzo mi don, tú me edificas a mí y yo te edifico a ti. Pero si solo yo sirvo, solo yo te edifico a ti. Pero tú, si no sirves con el don o dones que Dios te ha dado, no me edificas a mí. Es una edificación mutua. ¿Cuántos se gozan al ver a un hermano aquí servir? ¿Te edifica? ¿Nos edifica? Claro que sí, pero si solo él sirve, entonces solo él nos edifica, pero él no es edificado, necesita él que sea edificado. Por eso tengo que sentarme ahí para que otro sirva. Y tengo que dejar que otro lo haga para que él me edifique y yo también lo edifique y sea una edificación mutua. Y para eso nos da el Señor los dones. Cuando servimos al Señor en equipo, cuando vemos a la iglesia involucrada, unida, sirviendo cada uno con sus dones, no buscando protagonismo, no buscando ser el primero, sino buscando que el otro, no, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, no buscando cada uno por lo suyo propio, sino por el bien de los demás. Yo tengo que buscar tu crecimiento espiritual. Debo de buscar mi propio crecimiento, claro que sí, pero debo de anhelar también que tú crezcas, que los dos crezcamos. ¿Cuántos tenemos hijos? Sabemos que cuando nuestros hijos queremos que crezcan o no, y van creciendo, y queremos que crezcan en todas las áreas, y después que formen una familia, y que tengan hijos para después tener nietos y nietas. ¿Ah? Los que ya somos abuelos, sabemos eso, ¿no? Pero para eso les preparamos y nos alegramos, y cuando los vemos sirviendo al Señor, gloria a Dios, así como cualquier hermano de la iglesia, queremos que crezca, que se desarrolle, que madure, que avance, que sirva, y cuando uno lo ve sirviendo, dice, ¡hola! Gloria a Dios. Yo me gozo esta mañana al ver el grupo de jóvenes de esta iglesia servir al Señor. Me gozo cuando escucho al pastor John predicar la palabra.
Me recuerdo cuando llegó a la iglesia de Amara. Me gozo ver a Marcos, que lo conozco de casi 9, 10 años, creo. Con qué autoridad habla. Me recuerda mucho a su padre, Pastor Jaime. Casi su mismo carácter. Y eso me da una alegría. A Maylin, estar allí con el teclado, wow. A Josué presidir, a cada uno de los que, hermanos que han cantado. Me edifica. No necesito estar aquí predicando. Me han invitado por eso de aquí, pero yo si no hubiera predicado me he edificado. Porque eso edifica. Ver a otros crecer, a otros desarrollarse. En tercer lugar, los dones son para establecer a los creyentes. Dijimos que para equipar a los santos, para edificar a la iglesia, pero también para establecer a los creyentes. El apóstol Pablo, hablando en Romanos capítulo 1, versículo 11, porque deseo veros, dice el apóstol Pablo, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es como decir poner cimiento sólido. Tiene que ver con raíces profundas, de crecer espiritualmente. Pablo les escribe a estos creyentes en Roma y les dice: deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, afirmados, establecidos, que echéis raíces profundas. Porque cuando tú y yo vemos a un hermano que el Señor le usa, te confirma a ti, te inspira, te anima, nos anima, ¿o no? Y eso nos confirma, porque nos edificamos unos a otros. Y eso desarrolla fortaleza en el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano, cuando un matrimonio, cuando un joven, cuando una hermana de la iglesia sirve, edifica y fortalece al cuerpo de Cristo. Y otro dice: yo quiero también servir al Señor, como ahora vamos a ver que todos se van a anotar en uno y otro ministerio. Y eso nos edifica a todos. Recién ha terminado la 45 semanas de Oración Unida en la iglesia de Guipúzcoa, y el lema era contender por la fe contra los falsos profetas, falsos maestros que introducen falsas enseñanzas, aquellos que buscan otros intereses que no son los intereses de Cristo. Pero ¿cómo vamos a contender por la fe si no tenemos raíces profundas nosotros? Si no estudiamos la palabra, si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y en Cristo, que es la cabeza y la iglesia, y es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor. Necesitamos nosotros tener raíces profundas. Por eso dice Pablo: quiero confirmaros, estableceros en la fe, un hermano que no se mueve, que se permanece firme, sólido, estable, que no anda buscando una iglesia que se sienta bien él, sino que anda buscando una iglesia que le edifique a él y que edifique el cuerpo de Cristo, que predique la palabra de Dios, que cree en el poder del Espíritu Santo de Dios y que cree en el ministerio del sacerdote de todos los creyentes, y no en una sola persona que dirige todo. Y Pablo dice: quiero estableceros a vosotros, quiero confirmaros a vosotros. Así que los dones son para equipar a los santos, para edificar a la iglesia, establecer a los creyentes, pero también los dones son para estímulo de los creyentes. En cuarto lugar, versículo 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vaya, Pablo, el gran predicador, el gran misionero, el gran evangelista, el gran pastor. Pablo dice: quiero también que vosotros me edifiquéis a mí. Quiero veros para edificar y fortalecerlos con un don, pero que también vosotros me fortalezcáis a mí y seamos mutuamente edificados. Los dones sirven para estimularnos unos a otros, motivarnos unos a otros. Proverbios 27, 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Estimularnos
¿Por qué nos reunimos como iglesia hoy domingo y los cultos de oración, los grupos de crecimiento? Dice, para estimularnos al amor, Hebreos 10 y 25, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Los dones son para estimularnos unos a otros, porque cuando tú sirves con un don y yo sirvo con otro don, nos estimulamos, nos animamos unos a otros. Hay hermanos que tienen ese don de animar a otros. ¿Os habéis dado cuenta? Son animadores, como hay otros que son desmotivadores. No te juntes con esos, júntate con aquellos que te animan, que te dice la verdad desde luego, pero con el propósito de animarte, de ayudarte, de fortalecerte. Algunos tienen el don de ayuda, misericordia. Otros tienen el don de fe. Otros tienen el don de la palabra, la enseñanza. Pero no solo la fe, pero hay que tener fe. Pero ahí dice, hermano, ¿qué fe que tiene este hermano que ve las cosas como yo no puedo ver? Claro, porque no tienes el don, todos tenemos el don de la fe salvífica, que hemos creído en Cristo, tenemos fe. Pero una cosa es creerle al Señor y en su palabra, y otra cosa es creerle a Dios y a sus promesas. Y hay hermanos que tienen ese don de la fe, que ve más allá de lo visible. Vosotros vais a buscar, estáis buscando un local y vais a ir adelante y tenéis que tener fe. No el dinero, fe. Porque si tenéis fe, vais a tener todo lo demás. Y si tenéis el dinero, no lo vais a tener todo y lo va a limitar. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero hay hermanos que tienen ese don de fe y debemos de estar atentos. Eso quizá tú no lo tengas, pero tienes el don de gracia, el don de misericordia, el don de ayuda, de hospitalidad. Hay hermanos que dicen, hermano, viene un predicador, hermano, busquemos un hotel donde llevarle. ¿Os ha pasado eso? Y de repente alguien dice, no, hermano, yo tengo mi casa. ¿Por qué no lo traemos a mi casa? Dice, no, yo es que en mi casa no entra nadie ahí. Dice otro, porque no tiene el don de la hospitalidad o de generosidad. Como la viuda que dio todo lo que leyó antes Marcos y Maylin, que dio todo lo que tenía. Generosidad. Entonces, dones con el propósito de equipar a los santos, edificar a la iglesia, establecer a los creyentes y animar o estimular a los creyentes. Y en quinto lugar, los dones del Espíritu son para efectividad de toda la iglesia. Busca 1 Corintios 12:7. Dice el apóstol Pablo, hablando en el contexto de los dones, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. En otras palabras, todos los creyentes intervienen y todos se benefician de esto. Dice que le he dado, dice a cada uno, la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, para efectividad de toda la iglesia. Tiene que ser para bendición de la iglesia, para provecho. Los dones son para provecho común del cuerpo de Cristo, no es para mi provecho. No es para mi exaltación personal, no es para creerme por encima de los demás. Pablo, que era el gran apóstol, dice que quiero ir a ver a vosotros, a los romanos, para que vosotros me edifiquéis a mí y yo también los edifique a vosotros, como leímos en Romanos 1:12. Pero aquí vemos que los dones tienen que ser para beneficio de todos, no mío, de todos. Pregúntate, ¿el don que yo estoy ministrando edifica a la iglesia? ¿O está trayendo mi propia exaltación? ¿Busco que me aplaudan a mí o busco que le den gloria a Dios? ¿Está siendo para bendición o no? ¿Está trayendo bendición a los hermanos, a la iglesia? ¿Está complementando la labor en el cuerpo de Cristo con mis dones o no?
Es una buena pregunta que tenemos que hacernos al momento de servir con los dones espirituales. Tiene que ser para la efectividad de toda la iglesia. Así que hemos visto que el propósito de los dones son para equipar, edificar, establecer, estimular o animar a los creyentes para la efectividad de toda la iglesia, y en sexto lugar los dones del Espíritu son para el crecimiento de la iglesia. Qué bueno, esto me gusta, ¿no? Para el crecimiento de la iglesia. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Ahí está, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Los dones, mi hermano, mi hermana, escúchame muy bien, los dones del Espíritu son para el crecimiento de la iglesia. Quiere decir que cuando una iglesia no está creciendo lo suficiente, que los dones del Espíritu no están siendo ministrados por todos. Unos cuantos participan. Entonces la iglesia no crece como debiera si no servimos todos con los dones que Dios nos da a cada uno. La importancia de cada miembro en la iglesia es vital. Todos nosotros tenemos un don espiritual. Dice, según la actividad propia de cada uno. ¿Quién de vosotros todavía no está sirviendo con el don que el Señor le ha dado? Si tú no lo estás haciendo, no solo estás desobedeciendo al Señor y menospreciando lo que Dios te ha dado, sino que no estás edificando y bendiciendo a otros que necesitan ese don que tú tienes, que los otros no lo tienen. Y eso hace que nos necesitemos mutuamente. Nadie es indispensable, solo el Señor Jesucristo, pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Pablo dice que cada uno desempeña con su don espiritual un crecimiento personal, pero un crecimiento como cuerpo de Cristo, creciendo en amor. Antes había dicho para que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo, como un cuerpo, no solo individualmente, sino como un cuerpo. Así que, en último lugar, el otro propósito de los dones es que este es el más importante. Los otros son importantes, desde luego, pero este es clave, porque de esto depende si hacemos lo demás. Es que los dones son para exaltación de Cristo. 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra o sirve, sirva conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso cuando una iglesia está sirviendo al Señor con sus dones como un cuerpo para la gloria de Dios. El Señor le pone el sello de aprobación y esta iglesia sacude cualquier contexto cultural, cualquier ateísmo, cualquier oposición de las tinieblas, porque el poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, puede quemar toda oposición hacia el Evangelio. Pero a veces hacemos la obra del Señor en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en mercadotecnia, en tecnología, y no en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis poder, dunamis, Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tolosa, Ibarra, Anoeta, Andoay,
Villabona, Alegia, hasta lo último de la tierra, iglesia, recibiréis poder. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Yo no tengo autoridad por lo que digo. Tengo autoridad por lo que Dios dice. La palabra de Dios. Lo que hacemos en nuestras fuerzas es bueno, pero no es duradero. Pero lo que hace el Espíritu de Dios no solo es bueno, sino que es duradero y quebranta los corazones y transforma las vidas. Para la exaltación de Cristo, nunca hagas algo para tu propia exaltación personal. Algunos hermanos ya no quieren seguir sirviendo porque dicen que nadie me valora, nadie. Y entonces, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Para los hermanos o para el Señor? Efesios 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, todo el trabajo, todo, esos cafecitos, todo, que están, hacedlo para el Señor. Cuando tú lo haces para el Señor y nadie te dice, hermano, qué bien, no importa, es que yo lo hice para el Señor. Y si un hermano te lo dice, pues qué bueno, gracias hermano. Pero eso no te tiene que motivar o desmotivar, no, tú lo haces para el Señor. Y cuando lo hacemos para el Señor no hay queja, no murmuramos, no, no, porque no estamos buscando el aplauso, no estamos buscando el elogio de las personas o el reconocimiento. Lo estamos haciendo para el Señor. Y no para los hombres, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si yo no supiese que yo sirvo al Señor desde que empecé el ministerio, lo hubiera tirado la toalla qué tiempo. Si yo no supiese que yo entregué mi vida a Cristo porque soy pecador y necesitaba de Él y que Él ha transformado mi vida, hubiera tirado la toalla a tiempo. Pero puedo decir, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y dice el escritor de los Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de vuestro amor, de vuestra fe, que habéis mostrado a los santos. Dios no es injusto, hermano. Posiblemente nosotros sí, pero Dios no. Pero tened esta misma solicitud hasta el final, para plena certeza de la esperanza. El Dios Todopoderoso está en el cielo mirándonos y observándonos como iglesia, en este lugar y en cada lugar, y cuando ve que todos nosotros ejercitamos nuestros dones, ministramos en el cuerpo de Cristo tal como Él nos ha llamado a hacerlo fielmente, y Él es glorificado y Él recibe la gloria, nosotros recibimos la bendición. Cuando un 20% de la iglesia sirve, el Señor no está recibiendo la gloria. El Señor recibe la gloria cuando todos, cada uno, servimos con los dones que Dios nos ha dado. Para terminar, a manera de conclusión y de aplicación acerca de lo que hemos aprendido, los dones espirituales, el propósito es que es para equiparnos como creyentes. Tú has sido equipado, equipada. Dios te ha equipado con un don espiritual o unos dones espirituales. Mi pregunta es, ¿sabes cuál es el don? ¿Lo estás usando? ¿Lo estamos usando? Dios nos ha dado dones espirituales para edificar a la iglesia. Mi pregunta es, ¿estamos edificando a la iglesia con los dones? ¿O nos estamos edificando a nosotros mismos? Dios nos ha dado dones para establecer a los creyentes, para hacer de bendición a otros, para que crezcan espiritualmente. ¿Lo estamos haciendo? Para estimular a los creyentes. ¿Estamos siendo de ánimo? Cuando yo sirvo al Señor, ¿animo a otro? Cuando pasa alguien a presidir un culto, anima a otro para que yo también quisiera. ¿Cómo bien? ¿Cómo le usa el Señor? Gloria a Dios. ¿Cómo me ha bendecido? Para efectividad de toda la iglesia. Que toda la iglesia pueda usar los dones. Cada uno según el don que ha recibido. Para el crecimiento de la iglesia. ¿Cuánto queremos que esta iglesia crezca? Esta iglesia va a crecer y este lugar ya está insuficiente. Pues el otro local que va a ser más grande por fe, en un lugar estratégico que el Señor va a proveer, va a crecer. Pero a medida que nosotros servimos con nuestros dones, pero sobre todo los dones Dios nos ha dado para la exaltación de Cristo, para que en todo sea Él glorificado. Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de los que estáis aquí todavía
no está usando su don espiritual. ¿Cuántos queréis hacer un compromiso y Señor, quiero servirte con los dones, pero quiero hacerlo con estos propósitos que tú nos enseñas en tu palabra? He sido equipado con un don, pero también es para edificar a los creyentes, es para establecer a los creyentes, es para motivar a otros, es para la eficacia de la iglesia y es para, sobre todo, crecimiento de la iglesia y para la gloria de Cristo. Alguna persona que no tiene a Cristo no puede tener los dones espirituales y lo primero que tiene que hacer es entregar a Cristo su vida, su corazón, para poder tener un don o dones que el Señor le haya dado por su Espíritu. No sé si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No puedes tener dones espirituales si no tienes primero el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo viene cuando nos entregamos a Cristo por la fe, nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Pablo dice a los Efesios, y en él también vosotros, 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, la cual es la arra de la herencia hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tienes que recibir a Cristo primero. Dos dádivas, la dádiva de la vida eterna y la dádiva del don del Espíritu. Pero si tú eres creyente, tienes la vida eterna y tienes un don. Quisieras comprometerte en esta mañana y decir, Señor, pongo mi vida rendida a tus pies y este don o estos dones que tú me has dado, quiero usarlos para bendición de mis hermanos y para gloria de tu nombre. Inclina tu rostro ahí donde estás. Todo aquel que dice, Señor, quiero consagrar mi vida en esta mañana, ponte de pie o levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Todo aquel que se quiere comprometer a decir, Señor, quiero usar ese don o esos dones. Y este talento que tú me has dado, Señor, que desde mi nacimiento, quiero usarlo también en tu servicio, en tu obra. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay alguien más que dice, Señor, aquí está mi vida. Quiero honrarte, quiero servirte, Señor. Quiero que me capacites, quiero que tu poder, Señor, sea el que obre. Y que el fruto de tu espíritu sea la actitud correcta para que cuando sirva pueda bendecir a los demás. Señor, bendice a cada uno en esta mañana, a cada hermano y hermana, Señor, que está consagrando su vida, comprometiéndose para servir con los dones. Y si hay alguna persona que no tiene a Cristo en este lugar o que escuche este mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda convencerle de su necesidad de salvación para que él pueda tener el don de la vida eterna, pero también el don del Espíritu que recibimos desde el mismo momento de nuestra salvación. Gracias te damos. Bendice esta iglesia, al pastor John, a hermana Katy, su familia, el liderazgo de esta iglesia, a hermana Ramón, y que ha estado desde un principio aquí de años perseverando, y Josué y todos los líderes de esta iglesia, Señor, y miembros de esta congregación, y que pueda, Señor, esta iglesia seguir creciendo aquí en Tolosa y extendiendo el evangelio, extendiendo tu reino hasta donde tú le abras puertas. Para gloria de tu nombre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.